Jesús amado, en esta noche, Señor, te bendecimos, te damos la bienvenida a este tiempo. Señor, gracias, tú eres el invitado especial, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, te anhelamos, te deseamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu de Dios, Señor, ven en esta noche, Señor. Ven y transforma nuestras vidas, Señor. Ven y transforma nuestros corazones. Señor, ven e inúndanos, Señor, con tu presencia, con ese favor infinito, con esa gracia preciosa, Señor, que tal vez necesitamos tanto, Señor. Ven, Señor, queremos en esta noche ser agradables delante de ti, Padre. Ven y habita, Señor, sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, ven. Hoy clamamos a tu presencia en esta noche, Señor, y declaramos, Señor, que tú eres el invitado especial. Ven, ven, mi Señor Jesús. Ven, amado Dios, y levántanos. Levántanos, Señor, como las águilas, Señor. Levántanos por encima de toda circunstancia, Padre amado. Y permítenos, Espíritu Santo, hoy conocer tu perfecta voluntad. Permítenos hoy acercarnos a ti, Señor, a esa palabra, Señor, agradable que tú tienes para nuestras vidas en esta noche, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Buenas noches a todos. Gracias al Señor por este tiempo precioso. Sabemos que es una noche especial. Le damos gracias al Señor por permitirnos conectarnos una vez más por estos medios. Es un privilegio, es una gran bendición. Siempre lo diremos. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que Él nos da siempre de acercarnos a los que nos escuchan. Les damos la bienvenida a los que se empiezan a conectar y los que se irán conectando a medida que vamos comentando este video. Gracias, Señor, gracias te damos, amado Rey, por esta gran oportunidad una vez más. Y bueno, esta noche tenemos una palabra muy especial, una palabra que sé que va a transformar nuestros corazones. Es una palabra que el Señor quiere traer hoy a nuestras vidas. Tal vez es una noche fría, para muchos está haciendo frío, pero bueno, sé que el Señor, a través de su gracia, de su amor, de su misericordia, nos va a calentar. Y bueno, quiero hoy compartirles este título. La palabra que el Señor nos regaló para hoy se llama Volviendo al corazón de Dios. Y tal vez es lo que muchos necesitamos en este tiempo. Han sido días difíciles, muchos días difíciles. Llevamos casi sobre los casi 7 meses desde que comenzó todas estas cosas, lo que ha venido sucediendo. Pero sabemos que el Señor ha estado ahí con cada uno de nosotros, fortaleciéndonos, dándonos paz, dándonos fuerzas, dándonos aliento de vida. Y bueno, quiero iniciar este tiempo compartiendo con ustedes la palabra en Génesis 3. Si tú tienes ahí tu Biblia, me gustaría que nos acompañaras a Génesis 3. Vamos a leer a partir del versículo 1. Amén. Génesis 3, a partir del versículo 1. Y dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén y amén. Vemos aquí en la palabra algo muy tremendo, porque vemos cómo el corazón del hombre fácilmente se puede desviar y puede resultar en el lugar donde Dios no lo puso, o puede resultar en el lugar donde no debería estar. Y cuando estaba estudiando esta palabra me impactaba, porque cuando Dios llama a Adán y Eva, Él los colocó en el huerto del Edén. Él los colocó en un lugar especial. Él los colocó en un lugar donde estaba la bendición. Él los colocó en un lugar donde, dice la palabra, había gran abundancia. Y el Señor les declara, van a multiplicarse, van a crecer, van a hacer sobreabundar en ustedes todas las cosas. Pero me impacta cuando ellos se salen de este propósito donde el Señor los había colocado. Y esta es la primera parte que yo quiero compartirles en esta noche, y es que fácilmente nosotros nos podemos desviar, fácilmente nuestro corazón se puede salir de ese propósito precioso por el cual el Señor nos ha llamado. Y encontré también que toda división, todo desvío, todo quebrantamiento viene a través de un fruto que es el engaño. Y miremos aquí lo que sucedió en esta primera parte. Y es que Satanás vino a tentar a Adán y Eva, vino a tentar esta pareja, esta familia, y los engañó. Y les hizo que ellos se salieran de ese propósito, de ese cumplimiento de la voluntad de Dios. Y es allí donde vemos que el corazón de esta familia, de esta pareja, empieza a apartarse de Dios. Y vemos ahí esto que dice que es el desvío por causa del engaño. Y es allí donde vienen las diferentes situaciones, las diferentes cosas difíciles que empezamos muchas veces nosotros también como seres humanos a pasar cuando nuestra voluntad, nuestro corazón se aparta de ese propósito de Dios. Pero en medio de todo esto, también me impacta que el Señor Jesús está ahí para ayudarnos. Dice la palabra que el Señor es esa paz. Él quiere traer esa paz a nuestro corazón, a nuestra vida, sobre toda situación. Él quiere traer esa paz sobre nosotros, porque Jesucristo es la paz. Y Él es el primero que quiere que nosotros volvamos como a ese propósito. Si nuestro corazón se ha desviado, si nuestro corazón se ha salido de ese propósito precioso donde el Señor nos estaba llamando, donde el Señor le importaba tanto nuestra vida, hoy el Señor quiere que nosotros vengamos nuevamente a esa voluntad de Dios, tal vez aún hasta el reconciliarnos. Y eso es lo que dice hoy la palabra, volvernos al corazón de Dios. ¿Por qué al corazón de Dios? Porque tal vez nuestra mente, nuestra vida, nuestro ser puede estar en la iglesia, puede estar diciendo yo creo en Dios, yo lo busco, algunos a mi manera, pero su corazón está lejos, como sucedió en el pueblo de Israel. El corazón del pueblo de Israel no salió de Egipto. Ellos salieron de Egipto, salió su cuerpo físico, su mente, pero su corazón se quedó en Egipto. Y vemos todo lo que sucedió, bueno, que en otra ocasión lo hablaremos, pero vemos cómo lo que sucede
cuando nosotros no cumplimos ese propósito, cuando nos desviamos del propósito de Dios. Y también me impacta también lo que dice el Señor Jesús aquí en Mateo 9:36. Yo lo voy a leer, pero me gustaría que usted lo pudiera buscar allí en su casa, en su celular, en su Biblia. Dice la palabra en Mateo 9:36, al verlos o al ver las multitudes, esto lo dice el Señor Jesús, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mira lo bonito que sucede aquí en esta palabra. Y eso es lo que yo quiero enseñarte en esta noche. ¿Cómo está el corazón del Señor cuando nos ve en situaciones difíciles, cuando nos ve, perdón, en situaciones difíciles, cuando nos ve apartados, cuando nos ve que estamos pasando condiciones en las cuales el Señor nos dice, yo no quería que estuvieran en esa situación, pero me gusta mucho porque Jesús, cuando iba a predicar la palabra, él veía hacia lo lejos y él decía, él veía las multitudes, él veía a sus hijos, él veía a su pueblo y los veía desamparados, dice, dispersos como ovejas que no tuvieran pastor. Y a veces nosotros nos encontramos así, dispersos, apartados. Nos impactaba mucho ver en este tiempo de pandemia, en todo lo que ha venido sucediendo en estos 6, 7 meses, donde hay personas que se han acercado al Señor, pero hay otras que se han alejado. Y yo hablaba con mi esposo, con mi hija, yo les decía, a mí me duele mucho el corazón ver mucha gente apartada, pero también yo decía, ¿cómo será el corazón de mi amado Jesús? Porque aquí se cumple esa palabra. O sea, no sé si tú te puedas hacer una imagen del Señor Jesús cuando alimentó a los 5,000, a sus mujeres, a sus hijos, o sea, eran más de 5,000, y él decía, él los veía de lejos, y aún los que comieron allí en ese lugar, ellos solamente tal vez estuvieron en ese momento, compartieron de ese alimento con el Señor, pero luego se fueron. Y ahí es donde el Señor dice, ¿dónde están todos ellos? ¿Dónde está el corazón de cada uno de ellos? Y hay una historia muy hermosa que nos habla Lucas 15, porque el Señor Jesús, Él es alguien muy especial que siempre busca llegar a nuestro corazón de diferentes maneras. A veces utiliza la palabra, a veces utiliza cualquier cosa para llamar nuestra atención. Pero en este momento algo que el Señor usaba eran las parábolas. Y Él hablaba a través de las parábolas y contaba historias para llamar la atención de las personas, de los que estaban lejos de Él, de los que estaban apartados, de los que se habían desviado. Y aquí nos habla la palabra en Lucas 15, no lo voy a leer, pero voy a resumir un poco, Tatis también nos va a ayudar con esta palabra. Pero quiero que puedas tú leerlo en tu casa porque es una historia hermosa, es una historia... Es muy conocida por Exactamente, todos. es la historia de un joven que nos ha conmovido el corazón tal vez a muchos. A mí personalmente conmueve mi corazón de ver la situación de esta familia porque es un padre de familia que tiene sus 2 hijos, pero un día uno de sus hijos, el menor, toma la decisión de decirle a su padre, me voy de la casa. No sé si a ti te ha pasado alguna vez eso o tal vez tú lo hiciste. Yo lo hice. Yo cuando era más joven, yo le dije a mi madre, mami, yo me voy, yo solo vivía con mi mamá y mi hermano, y yo le dije, yo tomo la decisión de irme de mi casa. Y lo hice como lo hizo este joven, que es muy recordado y es una historia que impacta o que ha impactado muchas vidas por mucho tiempo. Y vemos la situación de este joven cuando toma la decisión de irse de su casa y decir me voy. Pero yo creo que para su padre fue muy duro porque llevaba años trabajando con él, o sea, eran como fieles, lo ayudaban en todos sus trabajos, estaban ahí atentos con él en lo que necesitaba y de un momento a otro dice, no, ya me cansé de trabajar, ya no quiero más, yo mejor me voy a ver qué me sale por ahí y ya, mi mamá les va a seguir contando qué más pasa.
Exactamente, entonces vemos que este joven entra como en ese tiempo donde su corazón precisamente se apartó de Dios. Muchos podíamos decirlo, bueno, este joven tuvo o entró en un tiempo de rebeldía, de desobediencia, como suelen hacerlo a veces algunos jóvenes. Pero lo impactante es que cuando este joven se aparta de su casa, se aparta de su familia, él no se da cuenta que estaba perdiendo su condición de hijo en esa casa. Estaba perdiendo su relación y su comunión con su Padre y aún con su Dios, con su Padre Celestial. Él no se estaba dando cuenta de que él estaba perdiendo muchas cosas, pero en ese momento de ansiedad en este joven, de querer disfrutar la vida, de querer hacer las cosas a su manera, él se va. Dice la palabra que él va, toma su herencia, porque dice la palabra que el padre Él le precisamente dijo al padre. reparte la herencia, el padre reparte la herencia, no discute con el hijo, no, pero tú cómo te vas a ir, no, mira, no, el padre toma la mejor el padre toma la mejor decisión para él, tal vez para muchos no lo sería, porque cuando nosotros estamos como del otro lado podemos decir, uy, no, pero ¿por qué el padre de familia hizo eso? ¿Por qué lo dejó ir? ¿Por qué le dio ese dinero tan pronto? Pero yo pienso esa decisión de perdón, así como el padre toma la decisión de darle esa herencia o esa parte de herencia a su hijo, él sabía dentro de sí que algo podía suceder. O sea, yo pienso que el padre le dio esta herencia a su hijo con un propósito. Él diría, no sé, tal vez Dios va a hacer algo, tal vez Dios va a hacer algo. Y él toma la decisión y le da esa herencia. Dice también aquí en Proverbios 1:23, quiero leerles acá también, dice la palabra Proverbios 1:23, volveos a mí reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Mira algo importante que el Señor nos habla aquí en la palabra y Él nos dice volveos. Y este es un tiempo de volvernos a Dios. Es un tiempo donde las cosas no están fáciles. Estamos pasando tiempos difíciles, una vez lo compartimos, estamos a comienzos de tal vez los tiempos finales. Tal vez muchos decimos, ay, no, eso todavía falta mucho para que el Señor venga, o tal vez todavía me queda mucho tiempo de vida, no lo sabemos. Hoy estamos aquí, mañana solo el Señor sabe. Y qué tan importante es que tú aprendas a apreciar cada momento, cada situación, que tú aprendas a valorar lo que tienes en el momento, a valorar la casa, la familia, el hogar, el trabajo. Tal vez no te gusta tu trabajo, pero apréndelo a valorar, aprende a valorar eso poco que tienes. El hijo pródigo no valoró su lugar en la casa. Él tenía un lugar especial en su casa, pero no le importó. Él salió y quiso vivir otras condiciones, él quiso vivir otra vida, él quiso experimentar muchas cosas y se apartó y se fue de su casa. O sea, su corazón se volvió al mundo. Su corazón se apartó de Dios, de donde Dios no lo había llamado a que estuviera, como sucedió con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva se desconectaron del huerto, dice la palabra, ellos perdieron realmente toda conexión con Dios. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ellos tenían una comunión muy estrecha con el Señor. Dios les visitaba. A mí me impactaba, yo a veces me imagino como películas y yo decía, ¿cómo sería ese lugar? Yo pienso que el Señor llegaba a buscar a Adán y Eva, se sentaba, digámoslo espiritualmente, a hablar con ellos, hablaba y conversaba con ellos, cómo se sentían, cómo estaban. Pero dice que cuando ellos pecan, ellos se rompe esa conexión. Ya no hay esa conexión con el Padre. Y eso sucede en cada uno de nosotros cuando nosotros
nos desconectamos del Señor. Tú te vas de la casa de tu Padre, tú te vas de la casa de tu amado Dios y empiezas a vivir una vida diferente, lejos de Dios, donde tu corazón se desconectó totalmente de Dios. Y créeme que es algo tremendo porque empiezas a vivir situaciones difíciles y eso le sucedió al hijo pródigo. Eso le sucedió a Adán y Eva. Ellos perdieron la bendición. Dice también que el Señor busca en nosotros que nosotros volvamos nuestro corazón al Señor, que en nosotros se crea esa necesidad de Dios. Yo hoy en día puedo decir que yo sin el Señor no soy nada. Yo hoy puedo decir que mi necesidad grande es estar en la presencia de Dios. O yo puedo decir que mi necesidad especial es mantenerme como en esa relación, en esa conexión con el Señor, escuchar su voz. Amén. Amén. Pero mira que viendo los evangelios me impactaba mucho la personalidad del Señor, porque en uno de los milagros que él hizo, que fue los panes y los peces, él fue el último que se quedó. Y era como esa pasión, ese amor por las personas, sin estar ahí siempre mirando el error de las personas. No, él nunca le importaba eso, o lo usaba pero para poder acercarse a ellos y darles la salvación y esa sanidad interior. Amén. Y entonces están en este gran milagro de prosperidad, de bendición. Nadie se lo esperaba. Alimentar a 5,000 personas, eso es imposible, pero el Señor logra hacerlo, mostrando su poder, mostrando todas sus maravillas, y le dice a sus discípulos: no vayan siguiendo ustedes en la barca y yo luego los alcanzo, voy a estar aquí esperando a que se vaya cada uno a su casa. Dice la palabra: yo voy a estar aquí despidiéndolos. Y me impacta, ese es nuestro Señor, lleno de amor, lleno de misericordia. Hoy hablaba con una persona y yo le decía que el Señor era tan misericordioso que aún con el pueblo de Israel, tantas veces que le falló, el pueblo le decía: no importa, vuélvanse a mí de todo corazón, pero era el Señor quien les rogaba que se volvieran a Él. O sea, ese era el amor que decía: no importa, han adorado a otros dioses, han querido a otras personas, pero no, yo no voy a hacer como, no los voy a desechar por eso, vengan a mí, arrepiéntanse y yo voy a recibirlos. Y así es nuestro Dios, porque también nos pasa, hay dos casos, como el hijo pródigo, que están súper bien en su casa, cómodos con su padre, recibiendo todas las bendiciones, pero ellos salen de su casa. O los segundos, o los otros tipos de personas que se sienten indignos de acercarse al Señor, que tal vez hicieron un error, pero no se lo pueden perdonar, y aparte está el enemigo, el acusador, el padre de la mentira, que solo nos dice mentiras y que viene a decirnos: no, el Señor no se quiere acercar a ti, o el Señor no sé qué, y tratando de apartarte de Él. Y me impacta mucho porque aquí está la respuesta, el Señor no la está dando, es que su palabra es la verdad. Y nos dice en Romanos 8, versículo del 38 al 39. Por lo cual, bueno, esta es Reina Valera. Yo les aviso cuando utilice otra versión, para los que la están buscando de pronto. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No existe nada. No existe absolutamente nada que te pueda apartar del amor del Señor. Estamos volviendo al corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Amor inagotable, amor incansable, amor que nunca se rinde, amor que siempre está tratando de alcanzarnos con esos lazos de amor, tratando de juntar cuerdas para acercarnos más a Él. Ese es el amor del Señor. Y más adelante, esta historia la relacioné con uno de los evangelios, que es Mateo, capítulo 25, del 24 al 25. Habla de diferentes siervos. Hay 3 clases de siervos. Está su amo, y su amo decide irse digámoslo así, de viaje. La palabra no dice para dónde se fue, dice que el amo se fue, pero dejó a cargo sus posesiones a 3 personas. Pero la única diferencia es que a cada uno le dio diferentes cantidades. A uno le dio 5 bolsas de plata,
a otro le dio dos bolsas de plata y al otro le dio una bolsa de plata. Y acá vamos a hablar del que le dio una bolsa de plata. Y dice, por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra, pero mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero ¿qué me impacta de este pasaje? Es que él le responde, amo, yo sabía que usted era un hombre severo. Conocí a este hombre, pero en todo lo que le pasó a su alrededor, su corazón se llenó de temor que olvidó cómo era su padre, ¿verdad? La imagen de su padre se distorsionó. Y él creyó que, dijo, no, es que mi amo es muy severo, o sea, me va a pedir muchísimo y yo no soy capaz de hacer eso, entonces mejor yo me alejo o guardo todo por temor. Y a muchos nos pasa eso, distorsionamos la imagen del Señor, creemos que Él no se quiere acercar a nosotros, a veces no lo sentimos, pero es porque Él quiere que nos acerquemos más a Él. Y eso le pasó a este hombre. Él dijo no, su corazón, y lo peor fue que su corazón se llenó de temor, porque él tenía más cosas que darle. O sea, si le hubiéramos entregado eso al Señor, si este hombre le hubiera entregado eso al Señor, su amo le había dado muchísimo más. Amén. Y durante ese lapso, ¿qué pasó? Porque el amo les dijo, listo, yo me voy de viaje, les dejo esto, chao. Durante ese tiempo de que dejó de convivir con su amo, se distorsionó la imagen que tenía de él. Y eso nos pasa, digamos, cuando estamos lejos de la casa de nuestro Padre, de nuestro Señor, olvidamos nuestra identidad. No sabemos quiénes somos, nos pasa como el hijo pródigo estuvo lejos de la casa de su padre y se olvidó quién era. El hijo pródigo era un niño consentido, estaba bien mantenido, su padre le daba todo, tenía la mejor ropa, todo. Se ve cuando regresa, que era un muchacho adinerado. Y se olvida quién es a tal punto de que llega a comer la comida de los cerdos, teniendo su propia casa, actualicémoslo un poquito, teniendo su propio carro, su casa con sus papás, su familia, sirvientes. O sea, él solo decía, agua, por favor, y ya llegaban. Pero él prefirió irse y ir a mendigar prácticamente, discúlpeme la palabra, suena horrible, pero eso fue lo que hizo. Cuando él tenía una herencia preparada, toda para él, y en su propia casa, donde se acaba la herencia, yo sé que su padre le había dado mucho más, le hubiera dado mucho más. Y quiero que vayamos a Romanos, capítulo 11, versículo 29. Romanos, capítulo 11, versículo 29, esta la voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice, para los que a veces piensan que no se cometieron algo y que su propósito ya se perdió, o decían de pronto, no, yo sentía que el Señor quería hacer algo tremendo conmigo, pero yo cometí este error y ya siento que se perdió mi propósito, o siento que mi identidad ya no va a volver a ser igual, o mi relación con el Padre no va a volver a ser igual. Pues el Señor dice, pues los dones de Dios, lo que te dio hasta el momento, lo que tienes hasta el momento y su llamado son irrevocables. Volvemos al primer versículo, no hay nada que te aleje del amor del Señor, no hay nada que te separe del amor del Señor y no hay nada que pueda borrar los planes que el Señor hizo contigo, así te hayas alejado. El hijo pródigo se alejó, pero tuvo que volver de nuevo a la casa de su padre. Y lo que me impacta es que cuando vuelve a la casa de su padre, ¿qué es lo primero que hace su padre? Aparte de recibirlo con amor, no le dijo, ¿usted por qué se fue por allá? No, lo único que hizo fue abrazarlo, no lo soltaba y les dijo a todos sus sirvientes, tráiganme la mejor ropa, los mejores zapatos, el mejor anillo y vamos a hacer fiesta. ¿Pero por qué hizo esto su padre? Mostrando su identidad. Diciéndole, tú no eres para que estés andando en adrapos, tú no eres para que estés mendigando, tú eres el hijo de Dios, tú eres mi hijo, tú por ser mi hijo, lo mío es tuyo. Y eso es lo que hizo el padre con él, cuando estaban juntos, le recordó quién era verdaderamente él. Se nos olvida que el Señor nos puso todo en nuestras manos.
de que el Señor dice en tu palabra, pídeme la tierra por heredad y yo te la daré. Y se nos olvida que por ser hijos de Dios, el Señor nos pone todas las cosas en nuestras manos. Pues eso fue lo que quiso hacer el hijo pródigo con este joven. Le recordó quién era verdaderamente él. Así es, esto es algo tremendo. Dice también la palabra que nosotros como hijos, cuando nos apartamos del Señor, perdemos la identidad precisamente como hijos y no nos vemos como esas personas o como esos seres valorados por Dios. Y el hijo pródigo, él perdió todo. Él dice la palabra que derrochó todo lo que tenía, gastó todo lo que tenía, lo que decía Tatis también, perdió ese propósito, malgastó toda su herencia hasta que terminó prácticamente comiendo algarrobas de los cerdos, dice la palabra. Y vemos esa condición de este ser humano que no es muy lejano a lo que tal vez muchos hoy vivimos o tal vez en el pasado vivimos. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros salgamos de esa condición. El Señor quiere restaurar en nosotros todas esas situaciones, toda esa condición en la cual nosotros estamos pasando, estamos viviendo, pero es lo que decía también Tatis, el hijo pródigo tenía esa sobreabundancia en su casa, tenía ese mantenimiento de su padre hacia él, pero él decidió tomar la decisión más equivocada y allí en el mundo quedó hasta en lo más bajo, perdiendo toda condición como hijo. Y una persona cuando se sale de la comunión de Dios, cuando se sale del propósito de Dios, del corazón del Señor, empieza a pasar precisamente todas esas situaciones. Dice también la palabra que cuando nosotros dejamos nuestra comunión con el Señor, empezamos a vernos como personas despreciables. Empezamos no a ver ese valor especial que Dios precisamente puso en nosotros cuando nos llamó, cuando Él se acercó a nosotros, cuando permitió que nosotros pudiéramos ser restaurados a través de Él, a través de su palabra, a través de su presencia. Entonces dejamos nuestro valor como hijos de Dios. Mira lo tremendo, porque hoy es un día donde el Señor quiere tocar nuestro corazón. Hoy el Señor quiere rescatar tu corazón de donde quiera que estés. Tú puedes decir hoy no, pero es que yo estoy bien en donde estoy bien en mi iglesia, estoy haciendo mi devocional, oro, comparto con mi familia, pero como les hablaba al inicio, tal vez tu corazón no está hoy bien cimentado en Dios, no está cimentado en la palabra, está lejos, está apartado totalmente del Señor. Tú no has entendido realmente ese propósito que el Señor tiene para nosotros. Y a veces nos encontramos en esas situaciones tan perdidos como se encontró el hijo pródigo. Y pasamos nuestra vida buscando la aceptación de otras personas. Esto también muestra que tu corazón no está sano, que tu corazón está apartado del Señor. Entonces tú buscas la aprobación aquí, tú buscas la aprobación allá, tú buscas precisamente esas cosas que creemos a veces que el mundo nos puede dar. Y dice aquí la palabra en Primera de Juan, quiero leerte Primera de Juan 2 del versículo 15 en adelante. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta palabra me encanta, porque es aquí donde el Señor dice, a veces nosotros creemos que lo mejor está en el mundo, que lo que el mundo nos ofrece va a satisfacer nuestro corazón, nuestra necesidad, esa necesidad que nuestra alma tiene. Todo ser humano, hay un momento donde va a experimentar una necesidad tan especial que no lo va a saciar las cosas del mundo. Esto sucedió con el hijo pródigo.
Él fue hacia el mundo, se sació de las cosas del mundo, pero un momento en que ya el mundo no lo saciaba, aparte de todo que ya había perdido toda su herencia, toda su economía, estaba totalmente mal, quebrado, quebrantado, pero dice la palabra que algo lo hizo reaccionar. Y ese algo es lo que el Señor dice, no tengamos... Volvió en sí, dice la palabra. Exactamente, es lo que el Señor llama que no tengamos comunión con las cosas del mundo. Muchos te van a decir, ay, pero usted es religioso, pero usted es legalista, pero usted, eso no tiene nada que usted esté un ratico en el mundo y un ratico en Dios. No, dice el Señor aquí en su palabra y Él es muy claro, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. O sea, esto no proviene de Dios, no está en el corazón del Señor para nosotros. Lo que está en el corazón de Dios para nosotros es la bendición, es que tú seas levantado, es que tú seas sanado, restaurado, limpiado. Es donde dice lo que acabo de decir Tati, es donde nos volvemos en sí. Hay un momento en el que el ser humano necesita volver en sí. Hay un momento que como personas nosotros necesitamos decirle, Señor, yo te necesito. Necesito que hagas algo en mi vida, que hagas un milagro. Esto que sucedió en el hijo pródigo fue un milagro. Esta palabra volvió en sí. Es ese milagro que cada uno de nosotros necesitamos. Es ese algo valioso donde el Señor nos va a mostrar que lo mejor que Dios tiene para nosotros está en la casa del Padre. No está allá afuera. No está... en la aceptación de otras personas, en yo querer agradar a otros por complacerlos a ellos, ¿no? Sino que mi corazón debe agradar al Señor. Y mira lo que dice Amós 3:3. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Voy a leérselos de nuevo. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Esto se refiere también al Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de Dios tiene una voluntad y tú también, pero entonces tú quieres ir para allá y el Espíritu de Dios quiere ir para allá. ¿Tú crees que va a prosperar ese camino o van a poder ir lejos? Yo creo que no, se van a tener que parar en un momento y decir, bueno, o hacemos lo que tú quieres o lo que yo quiero, y si hacemos lo que el Espíritu de Dios hace, pues vamos con él, pero si haces tu voluntad, lamentablemente y tristemente, vas a tener que ir tú solo, porque el Espíritu de Dios nunca se va es que no sé cómo explicarles. El Espíritu no va a ser como forman tus planes. Tú tienes que formarte a los planes del Señor. Y que sus planes son mucho mejor. Y que el Espíritu Santo se contrista con eso. Digamos, Él quiere andar contigo. Su corazón, eso lo vimos en la prédica con mi papá, no recuerdo, pero su corazón se desborda de amor por ti. El Espíritu de Dios te desea cada día y Él quiere andar pegadito a ti todo el tiempo y tú, no, mejor yo quiero ir por allá. Y el Señor, bueno, me duele mi corazón, pero yo te dejo ir. Pero eso nos dice el Señor, o sea, no pueden haber dos voluntades, eso es volviendo al corazón de Dios. Cuando vuelves al corazón de Dios solo hay una voluntad y así el camino va a prosperar y así van a poder dos andar juntos porque están de acuerdo y todo va a salir bien. Amén, así es, qué ejemplo tan tremendo y es un ejemplo muy práctico porque es la manera como el Señor nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Eso sucedió con el hijo pródigo. Yo digo que por eso el padre no discutió con su hijo, sino que le dijo, toma tu herencia, si quieres irte, vete, porque él sabía dentro de sí que había un propósito y que él iba a volver. Por eso lo recibió con ese agrado y aquí dice que lo que había perdido el hijo pródigo era que él estaba en la casa del Padre con un propósito específico, pero tal vez él creyó que ya lo había perdido definitivamente. Cuando él vuelve en sí, él dice, bueno, yo me conformo con ser al menos el sirviente, porque los sirvientes aún tenían que comer, los sirvientes aún tenían un banquete, una mesa. Entonces él no entendía
ese privilegio tan grande que él tenía en la casa del Padre, que era un lugar especial, era un lugar privilegiado. Él como hijo había perdido precisamente esa identidad, lo que hablaba Tatis también. Este hijo perdió su identidad como hijo, y eso sucede mucho en nosotros. Nos apartamos de la casa de nuestro Padre y creemos que ya el Señor no nos va a perdonar, no nos va a amar, no nos va a querer, nos va a despreciar. Y eso lo vimos también en el pueblo de Israel, cuando yo digo la paciencia tan tremenda del Señor, de Dios con este pueblo, porque este pueblo, yo digo que le sacó canas Era al Señor. como un ciclo. Exactamente. Perdón, se reconciliaban con Dios, pecaban. Perdón, se reconciliaban con Dios, pecaban. Perdón. Y así sucesivamente. Y el Señor era bueno. Yo extiendo mi amor hacia ustedes, mi paciencia, mi misericordia. Cada día se renueva con ustedes. Así Amén. era el Señor. Y así es con nosotros también, porque nadie está exento a estar siempre fiel, siempre bueno. No, nadie es bueno. Nosotros también tenemos errores, pero es por medio del Espíritu Santo que nos podemos acercar a Él confiadamente. Amén. Y lo que cambia esta historia, la historia de este joven, de este hijo, y lo que cambia la historia en nosotros, es que volvamos nuestro corazón a la casa del Padre. Que entendamos que Dios nos ama tanto, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Señor nos está llamando hoy a muchos, a cada uno de nosotros, a volver nuestro corazón al Señor en reconciliación tal vez. Porque nuevamente, tal vez tú has estado en la casa del Señor, pero tu corazón ha estado lejos. Tú estás ahí simplemente como un asistente, por cumplir, por llevar tradiciones, porque, no, si yo no voy a la iglesia como que no me va bien. No, es algo muy diferente a esto, porque el hijo pródigo estuvo en la casa de su padre, pero nunca entendió cuánto su padre lo amaba, nunca entendió ese valor especial que él tenía para él. Pero hoy el Señor nos está diciendo, vuelvan a mí. Dice, volveos a mi reprensión, volveos a mi corazón, volveos a mi casa, porque Él está ahí para esperarnos. Él no nos juzga. Por eso lo primero que hace el padre al ver a su hijo es recordarle su identidad, le da la mejor ropa, el mejor calzado, el mejor anillo, diciéndole, no, es que tú no eres cualquiera, tú eres el Hijo de Dios. En este caso nosotros asimilándolo así, pero el padre le dijo, no, tú eres mi hijo y como mi hijo mereces lo mejor. Ahí su padre le estaba renovando su mente, volviendo a recordar quién era él. Amén, así es. Y a veces nosotros peleamos contra nuestro Padre. Nosotros a veces peleamos con Dios porque a veces se ve esta situación. Peleamos con un Dios que tal vez no conocemos porque no queremos conocerlo. Necesitamos conocer al Señor, necesitamos conocer su amor, necesitamos conocer su gracia, su misericordia, necesitamos conocer a ese precioso Espíritu Santo que nos va a ayudar a salir del pecado, de las cosas vanas, de la iniquidad, de volvernos nuevamente esclavos de la maldad, de donde Dios nos rescató. Tal vez muchos estamos queriendo volver, o hay personas que están queriendo volver nuevamente a esa esclavitud de pecado, donde el Señor tal vez ya los libertó. Pero hoy el Señor nos está diciendo, volveos, y es lo que dice aquí Jeremías 35:15. Voy a leerles la parte B. Dice, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras. Volveos de vuestro mal camino y enmendad, o sea, restituir. ¿Qué has hecho mal en este tiempo? Estamos a pocos meses, prácticamente casi 3 meses a que se acabe este año. Pasó volando este año y tal vez para muchos no fue el mejor año. Pero algo bueno que podemos rescatar es de que el Señor hizo cosas tremendas en este tiempo. Te hizo volver a reconciliarte con el Señor tal vez, o lo va a hacer. Te hizo tal vez unirte más con tu familia. Te hizo conocer a ese Padre Celestial. Tal vez tú tuviste un hogar
donde hubo sufrimiento, donde hubo amargura, donde tuviste el abandono de tus padres, donde no viste el amor de tu cónyuge, donde tuviste problemas con tus hijos, con tu trabajo, pero el Señor dice que nos volvamos, que volvamos a esa casa, que entremos en sí y que nos reconciliemos con el Señor, porque Él va a traer esa gracia. Amén. Y volver a casa es como conocer todas las cualidades. Digamos, yo como convivo con mi mamá, yo sé que ella es amorosa, yo sé que ella es tierna, que es como nos ayuda aún en nuestros errores, es como aún hasta dulce para regañarnos. Y como yo voy a convivir todo el tiempo en la casa de mi padre, yo voy a conocerlo en todas sus facetas. Voy a conocerlo como mi amigo, como mi consolador, como quien renueva mis fuerzas, como quien está conmigo cuando ya no quiero nada, cuando estoy débil, cuando no tengo fuerzas, quien me levanta y me dice ánimo, como mi Dios en todo. El Señor hace múltiples, hace de todo el Señor. Él nos ayuda en todo. Amén. Así es. Entonces, dice también la palabra que es esa gracia preciosa, y hay una historia muy hermosa que nos habla la palabra, que es Mefiboset. Era el nieto de Saúl, hijo de Jonatán, el mejor amigo de David, y dice que aquí se ve reflejada esa gracia cuando el Señor dice: yo te invito a mi mesa. Y es esa mesa de reconciliación, es esa mesa donde el Señor te va a mostrar ese banquete que Él te tiene preparado. Eso hizo David con Mefiboset, y David en ese momento representa al Señor Jesucristo, donde Él te invita a esa mesa y te dice: ven a participar de mi mesa, de ese amor, de esa gracia, de esa compasión que yo quiero mostrarte y enseñarte, porque muchas cosas que hacen que nosotros estemos alejados de Dios es porque no hemos conocido el verdadero amor, y es ese verdadero amor que Dios tiene para nosotros, porque el corazón de Dios es grande, el corazón de Dios es gigante. Dice la palabra aquí en Juan 1:12: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy el Señor nos quiere atraer hacia Él. Hoy el Señor nos está mirando con compasión. Él está mirando a lo lejos. Tal vez tú no te das cuenta, pero el Señor te está mirando desde aquí. O Él está en tu habitación. Él está ahí en tu casa, en tu sala, en el lugar donde tú te encuentras. Él está ahí, mirándote con misericordia, con compasión, diciéndote: Él quiere ser tu pastor, Él quiere atraerte a su corazón, restaurarte, sanarte, levantarte, fortalecerte y mostrarte su perfecto amor, y que tú lo puedas buscar de una manera insaciable. Amén. Amén. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:10, capítulo 4, versículo 10, Reina Valera. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores. Y aquí va lo importante de este versículo. De la multiforme gracia de Dios, que sean buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y quise sacar como multiforme y gracia como significado, y multiforme me salió como variedad. Entonces, sin importar tu error, si es grande, si es pequeño, si has pasado por años o si caes en el mismo error, hay una multiforme gracia. Hay muchos tipos de gracia que se van a asemejar a tu error y que van a cubrir todos tus errores. Hay muchas, es que no sé cómo explicarles. Multiforme es como muchísimas formas, sí. variedades. Entonces, si fallas en algo y tú dices: no, pero nada va a poder tapar esto, hay una multiforme gracia, muchas formas que se van a acercar a ti para que puedas sanar tu corazón, para que por medio de esa gracia tú te puedas acercar a tu Padre, como dice la palabra, confiadamente, sin temor a sentirte juzgado, sino que puedas acercarte y decir: Señor, esto es lo que me duele, he pasado por esta dificultad, y te arrojas a sus brazos como lo hizo el hijo pródigo. Le dijo: no soy digno, pero corrió a la casa de su padre y recibió allá su bendición. Y gracia es aquellos que creen que no merecen nada,
Aquellos que tal vez han pasado por dificultad y dicen, no, es que yo soy totalmente indigno de recibir estos premios o estos regalos o estar aún en la mesa con el Señor, de estar en ese banquete. Pero eso es lo que significa gracia, estar en la mesa del Señor. Tal vez somos indignos, pero por medio de su gracia podemos recibir de todo su banquete. Hay todo ilimitado, no nos cohibimos de nada, no hay nada que digamos, lleguemos a la misa y le dicen, ay no, esto no puede comer, no, todo está abierto para ti. Esa es la multiforme gracia, todo. Amén. Todo lo que has pasado se puede acomodar o sea, todo tu error, todo lo que has pasado, el Señor lo acomoda por medio de la multiforme gracia para que te puedas acercar a Él. Amén, a ese perdón y a ese amor. Y Tatis es lo que sucedió con el hijo pródigo. Y quiero terminar precisamente con eso, con lo que dijo el hijo pródigo. Y es, él no se esperaba ese recibimiento en la casa de su padre. Él no esperaba que el Señor o que su padre lo recibiera con un traje nuevo, con una fiesta, con anillo nuevo, con calzado nuevo. Ojalá puedas ver esta historia, leerla y estudiarla. O verla en el superlibro. Sí. Y es una historia muy hermosa, es una historia que nos acerca al corazón del Señor. Y el Señor ahí mostró esa gracia preciosa, ese amor inmedido, ese amor tan grande, ese amor que no tiene límites sobre este joven que había fallado, que le falló a su padre, le falló a su familia, pero vino a la casa del Padre y halló esa gracia, que aún sin merecerlo, porque otro padre diría, no, usted se fue, ya mire a ver cómo hace, vaya, haga lo que tenga que hacer por allá. Ya gastó todo, ya usted verá qué hace, mire a ver cómo empieza de ceros, empieza en blanco, mire a ver cómo lo hace. Pero no, el Señor, nuestro Padre Celestial, es diferente, y eso hizo este padre del hijo pródigo. Lo recibió en su casa nuevamente, le dio esa identidad, le dio esa autoridad, porque el anillo significa autoridad. Calzado nuevo es darle esa nueva oportunidad para que empiece un nuevo camino de la voluntad de Dios, y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta noche. Amén. Y hay una palabra que Tatis en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Y dice, esta es nuestra identidad. Para los que tal vez han estado lejos de casa, y cuando estamos lejos de casa se nos olvida quiénes somos, qué ha hecho el Señor por nosotros, pues esto nos dice el Señor hoy. Pero ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, somos solamente de Dios. Por eso pueden mostrarle a otros la bondad de Dios, ese es nuestro privilegio. Tenemos la oportunidad de recibir el amor directo del Señor e ir a compartirlo con los demás. Por eso dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Nosotros lo hemos experimentado y ahora vamos a mostrar la bondad de Dios a las demás personas, a los que nos rodean. Somos su pueblo. Y nos dice más adelante, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad, antes no sabíamos quiénes éramos. Ahora son pueblo de Dios, no teníamos identidad y pasamos a ser ahora pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, no había consuelo, no había quien nos ayudara, pero ahora han recibido la misericordia, y no cualquier misericordia, hemos recibido la misericordia de Dios. ¿Quiénes somos? Pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, posesión exclusiva de Dios, y ahora recibimos su amor y su misericordia, la misma misericordia del Padre hacia nosotros. Amén. Y yo quiero que oremos, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él traiga esa convicción a nuestro corazón en esta noche, que nos permita acercarnos a Él. Tal vez hemos perdido muchas cosas como el hijo pródigo, tal vez el volver al mundo o volvernos
contra esa conexión que teníamos inicialmente con el Señor, hizo que vinieran muchas cosas a nuestras vidas. Tal vez separación, tal vez problemas en la familia, en los hijos, enfermedad, muchas situaciones que a veces nosotros no entendemos, pero sabemos que también Dios las permitió con un propósito. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos permita volver a la casa, volver al corazón de Dios, volver a la casa de nuestro amado Dios, porque Él nos está esperando. Amén. Y quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás y vas a pedirle al Señor que hoy Él pueda mostrarte su misericordia, su compasión. Amado Dios, hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Espíritu de Dios, queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos esperarte, queremos anhelarte, Señor. Queremos volver, Señor, a tu casa. Queremos volver a tu corazón, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, hicimos las cosas en nuestras fuerzas, Señor. Perdimos el control, perdimos la sabiduría, perdimos esa conexión que teníamos contigo, Señor. Nos fuimos a un lugar, Señor, donde tú no nos enviaste, donde tú no nos dijiste que estuviéramos. Señor, cuando Adán y Eva, Señor, pecaron, desobedecieron, Señor, ellos se escondieron y tú fuiste a buscarlos allí al huerto y les preguntaste por qué estaban escondidos, por qué estaban allí, Señor, y tal vez ellos en su infinito temor, en su infinita, Señor, incertidumbre, declararon, Señor, que habían sido engañados, Señor, por el enemigo. Y Padre, hoy yo te pido perdón, hoy yo te pido tu misericordia por todos aquellos, Señor, que han sido, Señor, engañados, que han sido, Señor, apartados, desviados de su propósito, Señor, por causa de la mentira del enemigo, Señor, que dejaron su casa, el lugar donde tú los colocaste, ese lugar. Allí tú les estás esperando, Señor, con tu preciosa gracia para consolarlos, Señor. Ven y habita, Señor, en cada uno de ellos. Ven y habita en sus corazones. Levántales, Espíritu de Dios. Fortaléceles en este tiempo, Señor. Permite, Señor, que ellos puedan reconciliarse contigo, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, venga a habitar, Señor, en medio de ellos, Señor. Trae, Señor, esa reconciliación. Trae, Señor, ese volverse en sí, Señor. Entender, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Hoy permítenos volver a tu casa. Hoy permítenos, Señor, volver a la casa, Señor, de nuestro Padre Celestial, Señor. Porque, Señor, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de esa agua viva, Padre Celestial. Hoy reconcílianos contigo, Señor. Hoy reconcílianos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados del Señor. Que el Señor les bendiga. Que esta palabra llegue a sus corazones, ojalá la puedan volver a escuchar. Estamos en un tiempo tremendo donde el Señor nos está mirando con compasión, nos está mirando como ovejas que tal vez no tienen pastor y necesitamos volver a nuestro pastor. Entonces bendecimos a los que se conectaron, a Dani, puedo ver a Dani. Hola Dani, Dios te bendiga, un abrazo gigante, te bendecimos y le damos gracias al Señor por tu vida. Bendigo tu casa, tu hogar, tus hijas en el nombre de Jesús y declaro, Señor, en el nombre de Jesús que vuelves también a ese corazón del Señor, a la casa de tu Padre. Y bendigo también la vida de Karencita, la veo también ahí. Karen, bendigo tu casa, tu hogar, tu familia. Declaro también esta palabra que vuelven también al corazón y a la casa del Padre. Y saludamos a los que, bueno, no alcanzamos, nos están viendo.
No alcanzamos a ver más personas ahí. Pues a Mari, hola Mari, Dios te bendiga, Dios te guarde. A Marce, Dios te bendiga. Yeritza, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? El Señor te bendiga y te guarde, que esta palabra sea de bendición para tu vida y tu casa. Y todos los que se pudieron conectar y los que se van a conectar, van a poder ver este video más adelante. Les bendecimos y declaramos esa palabra preciosa sobre sus hogares. Les pedimos que por favor nos ayuden a compartir este video y a darle me gusta, porque sabemos que esta palabra también puede ser de bendición para otras personas que necesitan volver al corazón del Señor y volver al corazón del Padre. Un abrazo gigante, les amamos, les bendecimos, Dios les guarde, bendiciones. Dios les bendiga, chao.